Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube, Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Bien, te damos inicio en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Padre, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, Padre, en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Aclamemos y invoquemos al Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Creador, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Santificador, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Sanador, de sanidad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven y visita nuestras almas y revístenos de tu luz, de tu gracia, de tu fervor, de tu fe y de tu amor. Revístenos, Espíritu Santo, interiormente con tu luz. Anula en nosotros, Espíritu de Dios, aquello que nos pueda alejar de ti y de este momento para recibir la gracia de Dios. Perdónanos, Espíritu Santo, por nuestras ofensas y faltas, por cuanto te podemos ofender con nuestros pensamientos, nuestros labios, por levantar los falsos testimonios, por nuestras mentiras, por todo aquello, Señor, que te haya ofendido. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena con tu divina gracia los corazones, para que sean sencillos y humildes. Esos corazones que tú mismo creaste, hermoso Espíritu de Dios. Tú que eres nuestro consolador, tú que eres nuestro divino paráclito, tú que eres el don altísimo del Padre y del Hijo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, muévete en medio de nosotros, Espíritu de Dios. Tú derramas sobre nosotros esos hermosos dones que nos has regalado desde el bautismo. Tú que eres el dedo de la mano de Dios para obrar con poder y grandeza. Tú que eres ese don prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de la palabra de Dios. Ven y llénanos de ti. Revístenos y transfórmanos. Úngenos, Espíritu Santo. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Fortalece nuestra débil carne ante toda tentación y los avatares y las corrientes de este mundo. Aleja de nosotros al enemigo y todos sus aliados y sus trampas ocultas. Danos pronto la paz. Sé tu Espíritu Santo nuestra guía, pues queremos estar bajo tu dirección y así poder evitar todo lo que es peligro, nocivo, que nos pueda hacer caer, perdernos para el reino de los cielos.
Haz y guíanos para que podamos conocer al Padre en nuestro camino, para que también podamos conocer al Hijo, para que se pueda cumplir esa hermosa promesa en cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo morarían dentro de aquellos que cumplen su palabra y le llevan a la vida y a la paz. Ayúdanos, hermoso Espíritu, porque hoy nos reunimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para compartir de esta palabra, para compartir de esa palabra que tú inspiraste en los hombres, para que en ella nos inspiremos, para que ella nos ilumine, para que ella nos enseñe y también para alimentarnos interiormente, para afilar nuestra espada, para llenar nuestras lámparas, para acercarnos más a ti. Enséñanos de esa palabra. Sé tú enseñándonos, Espíritu Santo. Pon en nuestros labios las palabras correctas y adecuadas. Dales el entendimiento a mis hermanos. Dales a ellos la comprensión. Permite que esa palabra produzca en ellos un efecto poderoso, grandioso sobre ellos, transformando y obrando hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito seas, Espíritu de Dios. En ti creemos, en ti también esperamos. Tú estás en medio de nosotros, tan cerca de nosotros, y por eso te abrimos nuestro corazón. Te abrimos las puertas de nuestro hogar y te decimos: entra, Espíritu Santo, entra a nuestro hogar, ilumina todo nuestro hogar, ilumina a cada uno de los que viven en nuestro hogar, transfórmanos y permítenos ahora disfrutar este momento y gozarnos de estas enseñanzas de tu hermosa y bella palabra, la cual nos disponemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces hoy a continuar con nuestra lectura. Vamos con nuestra lectura hoy sobre el capítulo. ¿Cuál capítulo es que vamos? En el libro de Samuel. Estamos en el libro de Samuel, primera de Samuel. A ver, ustedes que son muy juiciosos, ¿en qué capítulo quedamos? Bueno, vamos a leer el capítulo 3 del libro de Samuel. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Bien, esto habla un poco de la vocación de Samuel. Por eso el libro se llama Samuel. Va a contarnos la historia de Samuel, un hombre que fue un fiel servidor a Dios. Un fiel servidor de la obra de Dios. Vamos a ver esa obra de Samuel, ese obrar de Samuel, que fue ofrecido a Dios, que fue consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso bienaventuradas aquellas madres. Por eso es que es importante cuando las personas están casadas. Ahora viendo esto, caigo en reflexión. Por eso es importante cuando vayamos al lecho nupcial, pedirle permiso a Dios y poner ese momento para que de ese fruto, si es la voluntad de Dios, haya hijos. Sea un hijo hecho. ¿Dentro de qué? De la voluntad de Dios, de una relación en gracia con Dios. Y así nuestros hijos y los hijos de esta sociedad que se han ido perdiendo, no sean hijos del pecado, no sean hijos bastardos, sino que nazcan hijos ya con esa gracia que proviene de ese vínculo de los padres. Y más si esos padres son casados y si esos padres, como lo fue Elcaná y como lo fue Ana, consagraron a Dios desde antes de nacer su hijo. Lo ofrecieron a Dios antes de nacer.
Hay que ofrecer a Dios nuestros hijos desde pequeños, para que la tarea cuando estén grandes no sea difícil. Muchos padres cuando están grandes, cuando ya comienzan a mirar a ver y ya el problema se ha crecido. Drogadicción, prostitución, robo, perdición y distintas cosas. Por eso desde hoy a concientizarnos y a enseñarle a las futuras generaciones, a los jóvenes, porque es importante. Mira que muchos hombres ofrecidos a Dios desde antes fueron grandes hombres. Y por eso hoy tenemos una sociedad cada vez más perdida, porque los hijos son hijos del pecado, hijos de la fornicación. ¿Cómo están naciendo hoy los jóvenes? Producto de un deseo sexual, de una fornicación de una noche bajo trago, queda embarazada la niña y ahí nace una nueva persona. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde estuvo el amor allí en esa creación? Por lo menos desde allí no la hubo, y es importante desde allí. Es más, la sociedad hoy está más perdida y tiene una gran contradicción. Mira que hoy pretenden, hay una cantidad de movimientos. Yo no sé si han escuchado usted el movimiento de los pañuelos verdes, que son esas mujeres que están, hombres y mujeres que están a favor del aborto. Entonces, uno dice, bueno, saliendo del contexto divino, antes de abortar un niño, si yo quiero hacer publicidad para que se acabe todo esto de los embarazos no deseados y para no tener que recurrir al aborto, lo que hay que hacer mejor es ser responsable con la vida sexual. Y no propiciar, decirle a un joven y a una persona, aborta porque es tu cuerpo, ¿no? Hay que enseñarle, cuida tu cuerpo antes de. Hay que enseñarle a los jóvenes a tener pudor con su cuerpo, a respetar su cuerpo, a amar su cuerpo, a no estar entregándolo a uno y a otro, como hace niñas tan jóvenes de 14, 13 años, 15 años, ya han tenido relaciones con varios niños. Han perdido todo tipo de pudor, de moral. Y eso no es una cuestión de moralidad. Para el mundo progresista sí, pero para los conservadores, por lo menos el mundo cristiano, sabemos que es así. Entonces hay que enseñarles a que tengan una responsabilidad con su vida sexual. Que la vida sexual no es para estar desenfrenado y buscando experiencia simplemente por buscar experiencia. Porque de esa búsqueda de experiencia queda un embarazo y se diluye enseguida la relación. Entonces hay que enseñarle a esas personas, a esas mujeres, hay que decirle, lo que tú tienes que cuidar es con quién te acuestas. Y tienes que cuidarte antes de eso, no después de irresponsabilidades que vas a salir a abortar y a crear. Entonces lo que llamamos, eso es un asesinato del aborto. Entonces, eso debemos enseñar. Es muy importante entonces, entrando en este libro de Samuel, siendo como un preámbulo a esto de Samuel, muy importante esa parte. Entonces leo el capítulo 3 de Samuel que dice, que habla de la vocación de Samuel. Recuerden que Samuel fue un niño que fue entregado al sacerdote Elí desde pequeñito para que aprendiera todas las funciones del sacerdocio, porque los hijos de Elí no querían ser sacerdotes, se avergonzaban de ello, mas hicieron muchas cosas terribles delante de los ojos de Dios, y Dios castigó tanto a Elí, su padre, como a los hijos, porque Elí les acolitaba muchas cosas. Por eso, padre, ojo con lo que ustedes le acolitan a sus hijos. Dios castigó tanto al padre como a los hijos. Los padres también tendrán que dar cuenta de aquello que le acolitan a sus hijos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice entonces, entre tanto el joven Samuel servía a Yahvé en presencia de Elí, el sacerdote. En aquellos días, la palabra de Yahvé era cosa rara y las visiones proféticas no eran frecuentes.
sea, era un tiempo donde estaba disminuido mucho esa manifestación sobrenatural del Espíritu en los hombres, como esta que está diciendo aquí, que la palabra de Yahvé llegara a una persona o que tuvieran visiones. En aquel tiempo, estando acostado en su lugar, Elí, cuyos ojos habían comenzado ya a ofuscarse, de modo que no podía ver, pero no habiéndose todavía apagado la lámpara de Dios, y mientras Samuel dormía en el templo de Yahvé, donde se hallaba el arca de Dios, llamó Yahvé a Samuel, el cual respondió: heme aquí. Y corrió a Elí diciendo: aquí me tienes, pues me has llamado. Mas él le dijo: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue pues y se acostó Samuel. Yahvé llamó otra vez Samuel. Se levantó Samuel, fue a Elí y dijo: aquí me tienes, pues me has llamado. Mas él respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún a Yahvé y todavía no le había sido revelada palabra alguna de Yahvé. Yahvé volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y éste se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí me tienes, pues me has llamado. Entonces entendió Elí que Yahvé llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: anda, acuéstate, y al llamarte de nuevo dirás: habla Yahvé, tu siervo escucha. Se fue Samuel y se acostó en su lugar. En esta primera parte, estos primeros versículos que denota la forma en que Dios comienza a hablarle a Samuel, es una forma de escuchar la voz de Dios que solamente la podían escuchar los hombres elegidos de Dios. No todos podían. Ahora, esta voz que escuchaba Samuel y que escuchan los hijos, los elegidos de Dios, que en la Biblia están, son los 144,000. Muchos, esa cifra de los 144,000 creen que es un número significativo. No, los 144,000 son un número de personas que escogió el Señor y que eran los que Dios tomaba, ungía, él mismo los instruía, tenían una experiencia personal con Dios muy fuerte, sobrenatural, y ellos podían escuchar a Dios. Ellos eran instruidos directamente por Dios y hablaban solo lo que Dios les mandaba a decir. Entonces, en ese momento, Samuel escucha una voz audible. Entonces, no es una voz interior como nosotros a veces cuando escuchamos un mensaje del Espíritu. O podemos escuchar, por ejemplo, un mensaje cuando escuchamos un mensaje de pronto un ángel, un mensajero de Dios. No, él le escuchaba como una voz audible. Y así es la voz que escuchan los que son elegidos de Dios. Una voz clara, audible, como cuando una persona le habla a otra. Y así escuchaba Samuel la voz de Dios. Quien ya estaba Dios, ¿qué? Comenzándolo a despertar. Estaba Dios comenzando a despertar. Entonces, el primer paso en el despertar de nuestro Dios es que despertar nuestro oído. Y la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Alguien me dice que ¿qué me dice? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje es que se despierta la fe. Muchas personas que a veces acuden por primera vez a escuchar a alguien que tiene esa palabra ungida que viene de Dios, y esas personas ese día manifiestan algo maravilloso. ¿Por qué? Porque escucharon una voz que tocó sus oídos y su ser y se abrieron y se llenaron de fe. ¿Y qué? Se agarraron de esa fe y
Dios actuó en sus vidas. Entonces, lo de nosotros comienza todo, ¿por qué? Por el escuchar el mensaje de Dios. Por eso es que es importante nosotros el predicar el mensaje de Dios. Por eso es que es importante el predicar la palabra de Dios. Lastimosamente hoy tenemos cantidades, miles y miles de predicadores. Podríamos llegar a millones de predicadores en la tierra y miles de iglesias. Hoy el reto ya no es dónde vamos a escuchar la palabra de Dios, ni quién nos va a predicar la palabra de Dios, porque eso sobra. El reto de hoy en día es si lo que me está predicando esa persona en realidad no es correcto o es incorrecto. Porque hoy tenemos un cristianismo aleado. Hoy tenemos un cristianismo mezclado. Tenemos un cristianismo barato. Tenemos un cristianismo que mezcla el oro con el cobre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que como el oro y el cobre se parecen en el color, ¿sí o no? Que por eso a veces confunden algunas personas. Los confunden los dos, el oro con el cobre. Están allí. Entonces, ese es el cristianismo de hoy, está aliado. Entonces encontramos personas que te dicen algunas cosas de verdad, que son ciertas, pero hay otras cosas que no te dicen. Y a veces ese cobre que está mezclado ahí con el oro te puede hacer perder. Ahí están los hermanos protestantes. Bueno, también dentro de la misma iglesia, la única iglesia que Cristo fundó, también hay errores. Por eso es que uno tiene que ¿qué? Despertar. ¿Para qué? Para darnos eso. Pedirle a Dios el discernimiento para hallarnos al Espíritu Santo. Para uno poder discernir y no ser presa de la equivocación. Entonces, hoy ya no es antes al principio cuando comenzaron los apóstoles, entonces el resto era ir y anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque apenas se estaba dando a conocer. Pero hoy ya no es eso. Ya podemos escuchar la palabra de Dios tanto predicada en los templos, en cuanta iglesia te encuentra, en la internet, en cualquiera de las redes hay tanto material que ya eso no es ahora el problema. El problema ahora es poder discernir lo verdadero de lo falso. Que lo que hay que pedirle a Dios, discernir lo verdadero de lo falso, lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Ser capaz de sacar el oro para apartar el cobre. Como dijo en una de las cartas Santiago, lo dijo Juan, tomad lo bueno y desechar lo malo. Tomar lo que nos conviene y apartar aquello que no nos conviene. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, la historia de Samuel comenzó ¿por dónde? Por el oír. Por el oír el mensaje de Dios, el llamado de Dios. Comenzó a despertarlo allí. Y esa es la obra de Dios, despertarnos a nosotros. Esa es la obra de Dios, despertarnos a nosotros interiormente. Y Dios, aunque nosotros no escuchamos la voz, aunque nosotros no le escuchamos la voz a Dios, Dios sí nos está hablando interiormente. Lo que pasa es que nos cuesta reconocer esa voz de Dios, que no es una voz audible. Le decimos voz porque hay algo que está dentro de mí que me dice. A veces decimos eso, es que hay algo dentro de mí que me dice tal cosa. Bueno, eso que llamamos intuición, eso que está ahí que es como un pensamiento, algo que viene a nuestro corazón, esas inspiraciones del Espíritu Santo, esa luz de Dios que pone a veces en nuestra mente y nuestros corazones. Y por eso es importante entonces que nosotros podamos comenzar a tener un oído de discípulo. Porque ha dicho el Señor, hay que tener ese oído de discípulo. ¿No oído de qué? Ya hoy vemos
las personas muchas veces escuchen no con oído de discípulo, sino con oído de una ovejita. ¿Y cuál es la diferencia entre tener oído de discípulo y tener oído de oveja? Que el discípulo cuando escucha, analiza, la rumea, sobre ella discierne, sobre ella aprende, la guarda en su corazón, la lleva a la práctica y la predica. ¿Ya? En cambio la oveja no, la oveja lo escucha, se alegra, pero después se olvida y a veces ni lo lleva a la práctica. En cambio el discípulo guarda, el discípulo utiliza ¿para qué? Para aprender. El discípulo lo utiliza ¿para qué? Para anunciar, como si fuese la buena nueva, porque el evangelio ¿qué es? Una buena nueva. El discípulo es como el buen chismoso. ¿Qué hace el chismoso? Eso cuando le llega una información, una buena nueva, diríamos, vamos a llamarla la buena nueva chisme. Cuando llega ese chisme, ¿qué pasa? Eso se le convierte en fuego. Al verdadero chismoso cuando le llega eso, se le vuelve esa información en una papa caliente que eso no la puede sostener y comienza a buscar hablar y a crear chisme. Bueno, uno como discípulo es el buen chismoso. ¿Por qué? Porque uno viene y escucha el mensaje que viene de Dios y eso se convierte en fuego para nosotros y nosotros comenzamos a compartir de ese mensaje que hemos escuchado. Sobre todo ese mensaje que ha impactado y que ha tocado en nosotros y que nosotros hemos rumiado y pues hemos puesto en práctica. Porque eso debemos hacer nosotros, eso nos diferencia. Es lo mismo el soldado tiene que tener las mismas características, tiene que estar que eso no debe pasar como un momento más. La palabra debe quedarse en nosotros como algo que queda allí guardado. Mira que el domingo estaba prestando atención que ahí en Francisco leyeron el Evangelio del domingo. Cuando leyeron el Evangelio del domingo, habló una señora que no sé quién fue, dijo que, recuerde que el domingo el Evangelio fue del sacerdote que le dio la vuelta al que estaba herido, pasó, le dio la vuelta y siguió derecho. Vino el levita, hizo lo mismo, lo miró y siguió derecho. Vino el samaritano sí lo acogió, el samaritano sí lo rescató y le ayudó. Entonces, esta señora dijo que alguna vez, no sé si fue un sacerdote o alguien le dijo que los sacerdotes no habían hecho esa obra allí porque ellos estaban impedidos porque se podían contaminar o porque se volvían impuros. Entonces mira que muchas personas por eso pueden llegar a creer eso. Y muchos se quedaron tal vez con eso, como por ejemplo tal vez esa señora, si ese día no hubiese llegado allí, o tal vez se fue con eso, porque nadie le respondió, no le dijo a la señora bien la respuesta. Porque Francisco le respondió bien, pero no directamente sobre eso, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros lo vimos en el estudio bíblico. La palabra de Dios dice que Dios le dijo que ellos no podían tocar a los cadáveres y no podían tocar a los leprosos, pero ellos sí podían tocar a los enfermos. ¿Y quién iba a sanar a los enfermos si no los podían tocar? Entonces, este hombre, primero, ellos no se podían meter con extranjeros. Primero, no era extranjero. Segundo, no era leproso. Tercero, no estaba muerto. Usted mira que si nosotros cogemos la palabra y la aprendemos, la guardamos, la meditamos, eso nos ayuda a que quede y guarde bastante allí. Ahí yo me acordé, mira, no sé por qué le dijeron a la señora así, pero no. Bueno, no estaba allí para haberle podido decir.
Pero mira cómo la palabra de Dios nos puede sacar de un error. Si nosotros tenemos oído de discípulo, se guarda allí para analizar. Y qué tristeza que los hombres hoy utilicen justificaciones amañadas para poder justificar su mal obrar. Porque me imagino que si se justificaron por eso es porque alguna vez les recriminaron sobre eso. Y lo más probable es que hayan recriminado a algún sacerdote sobre eso, porque ella habla de que de esa falta de amor al prójimo, de misericordia o servicio al prójimo. Pues nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando quién era el prójimo. Usted le decía, mira que prójimos no son los que están en la iglesia. Prójimos muchas veces no son solamente tus vecinos de al lado, ¿no? Prójimo puede ser cualquier tipo de persona que tiene la necesidad. Pero hoy en día muchas cosas han cambiado. Y ahí es donde entonces ya entra el papel del Espíritu Santo. Porque antes las personas que iban extranjeras y llegaban, se le podía dar posada. Por ejemplo, si yo recuerdo que hace hasta yo estaba pequeñito, a veces se veía mucho eso. Sobre todo en el campo veía una persona que venía viajando largo tiempo en sus caballos y pues los cogió la noche en esta finca. Por ejemplo, en la finca mía ellos llegaban, señor, venimos de lejos, venimos a tal cosa y queremos si nos puede hacer favor de dar una posada. Entonces le daban unas hamacas y dormían en un lugar, unas hamacas, temprano en la mañana, se iban y proseguían el camino, le daban agua a los caballos y pasto para que se alimentara y todo eso. Antes existía eso, ya se acabó. Y ya tú eres libre de sacarte de eso, pero ¿por qué? Porque el corazón del hombre se ha dañado. Ya tú difícilmente das una posada porque muchas personas lo han utilizado que esa estrategia para robarle. Y esa no es la intención para que se hizo eso. Entonces, ahí es donde está el papel del Espíritu Santo que nosotros debemos comprender. Que el Espíritu ahora nos va a enseñar y nos dirige. Tener el discernimiento para saber. Porque entre todos los que pueden ser en el panorama del prójimo, hay algunos que pueden ser mi prójimo y otros no. Como le dije yo en el Evangelio del domingo. Usted se puede encontrar a dos personas con el mismo problema. Tienen el mismo problema y es probable que el Espíritu te mueva a ayudar a uno y no moverte hacia el otro. Porque el Espíritu sí sabe y conoce los corazones, la historia detrás de cada uno. Y aunque te parezca que es difícil, Dios sí conoce los corazones. Nuestro Señor Jesucristo no le iba a sanar a la hija de la mujer fenicia, que era una prostituta. Y además de ser prostituta, la mujer no era de tradición judía, no practicaba la ley judía. Y el Señor le dijo, yo no le voy a dar el pan de mis hijos a los perros. O sea, mire la palabra tan fuerte que utilizó el Señor. Pero ¿por qué Dios actuó en ella? ¿Viste? Ella sacó dentro de sí una expresión de su corazón. Y Dios reconoció, nuestro Señor Jesucristo reconoció eso. Reconoció sobre esa expresión. Entonces actuó ella. Entonces mira que a ella, siendo aún así fenicia, que no era judía, Dios actuó. La mujer samaritana que tenía 5 maridos, leyó su corazón y actuó en ella. Pero mira que hubo en otros que no, hasta mismos judíos, porque los fariseos eran judíos. Los escribas eran judíos. Los sacerdotes de ese tiempo ni se diga.
Pero mira que no, el Señor no actuó sobre ellos. ¿Sí se dan cuenta? Hoy, esa es una de las grandes funciones del Espíritu Santo, porque Él es nuestro paráclito. Él es nuestro consolador, pero también es el que nos ayuda a nosotros a discernir. Y por eso Pablo dice, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ya no nos debemos dejar llevar por la ley, porque la ley te dice, si es extranjero no lo ayudes, si no cree en tu mismo Dios no lo ayudes. Ese es dejarme guiar por la ley. Pero el Espíritu te puede decir, tal vez no es de tu religión, pero ayúdalo. Porque tal vez Dios lo quiere llevar ¿qué? A ser parte de tu religión. Entonces ahí está el papel del Espíritu Santo. Para decirnos a quién sí y quién no. Porque caras vemos, corazones no sabemos, dice el dicho. Y hay que saber discernir eso. Entonces, Samuel comenzó todo ¿por qué? Por el oír. Y como todo comienza por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como padres hablarle a los hijos sobre la palabra de Dios y las cosas de Dios desde pequeño. Que oren desde pequeño. Mira que decía en la lectura del domingo, para los que fueron a misa el domingo, en la primera lectura, que era del libro de Deuteronomio, decía Dios que los mandamientos que Dios quería que los mandamientos estuvieran guardados que se guardaban en los corazones y se llevaran a la práctica por el recital nuestro. O sea, lo que comprendí yo es que el repetir los mandamientos te va a ayudar a afianzarte sobre esos mandamientos. Por eso creo yo que Dios mandó a poner que tengamos los mandamientos en nuestra casa, como un cuadro ahí en nuestra casa, para que nosotros estemos viendo y sobre él recitarlos y tenerlos presentes. Entonces utilicen ustedes los mandamientos. ¿Qué hacían en los antiguos tiempos? En las fiestas sagradas. Hay una de las fiestas que hacían los judíos. ¿Y para qué se reunían? Se reunían para repetir las mismas historias que estaban en el Deuteronomio. Para recordar todo lo que Dios había hecho. Antes no existía como hoy una Biblia así como está escrita hoy, sino que ese libro que ellos tenían era un libro anecdótico. Entonces ellos se sentaban, porque Dios les había mandado, y se sentaban a leer la historia de Dios. Y eso era lo que hacían en las fiestas sagradas. Fiestas de los tabernáculos y fiestas de demás. Leían, era la historia de Dios, todo lo que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Bueno, se enseñaba desde pequeño porque antes no se escribía, entonces se enseñaba, había muy poca escritura, cómo se evangelizaban a las personas oralmente, de generación en generación, y lo repetían tanto ¿para qué? Para que se guardara en el corazón. Entonces antes se repetía mucho para que se guardara. Entonces si nosotros repetimos, se guarda en el corazón. O sea, esa es una práctica positiva. Por eso tenerlos ahí como un cuadro en la casa y a nuestros hijos repetírselo y decírselo, no solamente la vez que en el colegio se lo enseñaron o para la primera comunión que se lo aprendieran y ya, no. De vez en cuando y de cuando en vez que lo repitan. Uno también, sobre todo uno.
sería una buena práctica que por lo menos el domingo, se me ocurre a mí así ahora sí, al abuelo de pájaro, que la familia completa se parara al frente de los 10 mandamientos y los recitara y los pudiéramos recitar, leerlos todos ahí juntos. Y así, como dice uno, una vez a la semana se paran todos los de la familia unidos a leer los 10 mandamientos, a recitar. Porque así ayuda a que se afiance eso. Es que no recuerdo exactamente las palabras porque está en el Evangelio del domingo. Busquen ustedes la cita del Deuteronomio, la cita de la lectura del domingo y podrán ver esa parte. Bien, entonces Samuel así fue, comenzó la historia de Samuel, Dios llamándolo a él, escuchando una voz audible como elegido que él era de Dios, ¿ya? Lo cual hoy ya no, esos 144,000 ya se cerró en el año 2000, el último elegido ya estaba en el año 2000, bueno, se le abrió el oído así como de Samuel en el año 2000 y ya no hay más elegido. Nosotros ahora solamente discernimos o podamos recibir el discernimiento para poder encontrar la respuesta de Dios, que sí nos da respuesta. Ahí tenemos el Espíritu Santo para ello, pero no vamos a escuchar esa voz audible como lo escucharon los profetas, como lo escucharon los patriarcas, como lo escuchó Samuel, como lo escuchó Pablo, ¿ya? Y como lo escucha este último elegido en la tierra. Entonces dice en el versículo 10, vino Yahvé de nuevo, después de haberla dicho 3 veces, ya, y que le dice Samuel, habla Yahvé, tu siervo escucha. Se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Yahvé de nuevo y parándose, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla, tu siervo escucha. Y dijo Yahvé a Samuel, he aquí que voy a hacer en Israel una cosa tal que a todo aquel que la oiga le retiñirán ambos oídos. En aquel día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa desde el principio hasta el fin. Entonces comenzó a revelarle lo que iba a suceder de ahí en adelante contra aquel que había sido su instructor. Ya, pues él era el que iba a reemplazar a Elí. Lastimosamente no para cosas buenas, porque Elí había hecho algunas cosas que no habían sido gratas a Dios. Yo le he dicho que castigaré a su casa perpetuamente por la iniquidad de que él tenía conocimiento, pues cuando sus hijos iban atrayendo sobre sí maldición, no los corrigió. Por tanto he jurado a la casa de Elí, jamás será expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificio ni con oblaciones. Ojo a esto porque hay muchas personas que les parece loco. Y no es loco, aquí está escrito. Hay pecados que no son perdonados. El Señor dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero mira que hay cargas que son muy fuertes. Elí no blasfemó contra el Espíritu Santo directamente, sino que blasfemó contra lo sagrado de Dios, o sea, la misma obra del Espíritu. Y en los tiempos antiguos, él blasfemaba contra la obra de Dios. Es lo mismo hoy, porque quien hace la obra hoy es el Espíritu Santo. En ese momento le estaba haciendo Dios mismo. Ahora el Espíritu Santo, pero el Padre y el Espíritu son uno. Por eso hoy cuando tú te levantas contra la obra de Dios de una manera donde tú cometas idolatría o cometas, ¿cómo se llama eso? Apostasía sobre lo sagrado que viene de Dios y que es del Espíritu Santo, eso es levantar, eso es apostatar contra la obra del Espíritu Santo y eso no tiene perdón. Porque eso es lo mismo de blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, Dios tiene una obra redentora
una manifestación redentora para la humanidad. Y muchos a veces están oponiéndose a ello. Y eso es levantarse contra la obra de Dios, y quien está haciendo esa obra es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que hacemos con lo sagrado y con lo que no es sagrado. Porque recurrir a un brujo no es sagrado, pero eso es gravísimo. Tanto que quien hace eso queda 40 días manchado en su espíritu. El espíritu de vida se aparta 40 días. Y en esos 40 días, si muere, no hereda el reino de los cielos. Pero tú eres exagerado si Dios es Dios de infinita misericordia. Pero hay unas condiciones y hay unas cosas que no. Que Dios no te va a aceptar. Y por lo menos si hiciste eso, recurriste a eso, son 40 días. Y por lo menos espera a Dios que en esos 40 días te arrepientas mucho para que nunca más vuelva allá. Porque ya manchaste. Es una cuestión no solamente que Dios quiera, sino que tú mismo lo manchaste. Mira que aquí está diciendo, él era el sacerdote, la persona encargada de espiar, porque Dios le había dado una autoridad tal para espiar los pecados del pueblo de él y de su familia y de todos. Pero Dios le dijo, por más que ofrezca, entonces mira, es importante, hay personas que le pueden pedir perdón a Dios, eso no significa que queden perdonados. Hay personas que pueden ir donde el sacerdote, vengo a confesarme con usted, eso no quiere decir que queden perdonados. No crean que porque el sacerdote te puso la mano en la cabeza quedaste perdonado. Dios conoce tu corazón. Dios sabe qué intención real tienes tú y si tu corazón ha sido sincero. Porque que perdona es Dios, no el sacerdote. El sacerdote solamente invoca. Él tiene la autoridad para invocar un poder que Dios le ha concedido para que por medio de él se realice una obra misericordiosa de Dios, pero él no es el que perdona. Y por eso el Señor dice, antes de ir allá donde el carcelero, ve y ponte en paz con tu hermano. No te presentes porque puede ser peor. Porque peor puede suceder tratar de engañar a Dios. No estás engañando al sacerdote, estás engañando a Dios. Por eso cuando uno se va a confesar, primero debe hacer una confesión sincera, íntima, solo. Ya cuando has visto que tienes verdadero arrepentimiento, que tú sabes que tienes la fuerza y que estás decidido a no practicar más ese pecado, que tú sabes, porque todos sabemos. Tú sabes si verdaderamente tienes la fortaleza para decir no y si verdad no lo vas a hacer. Pero si lo haces, ay, voy a ver, si es que estoy muerto, yo caigo, soy muy débil, pero de pronto confesando va a decir de pronto, no es si de pronto caigo, porque es que debes tener tú la certeza en ti que ya tú no vas a volver a eso. Para que así la obra de Dios, la gracia de Dios te asista. Porque es un proceso de decisión. El actuar de Dios también no está por encima de nuestra voluntad. Todo el accionar de Dios está por encima, está sometido también a nuestra voluntad. Es la decisión nuestra la que comienza el proceso. Cosa distinta cuando Dios ha tomado para una misión específica, que es para una misión específica, pero el resto del proceso comienza que en tu voluntad. En tu voluntad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mira, entonces no había ningún tipo de sacrificio y expiación. Muchas personas creen que pagando por una misa Dios le va a expiar el pecado. Muchos creen que pagando pueden conseguir muchas cosas. Hay personas que van y pagan una misa, pero siguen en la misma vida de pecado. Y ellos creyeron que pagando la misa, o sea, ellos pretenden comprar y los sacerdotes vender, que es el gran problema de hoy. Y los pastores hoy te venden la prosperidad. Están como los brujos los pastores hoy en día. Tráeme dinero que te voy a dar el número de la suerte. Ese es más o menos lo que dicen los pastores hoy. Tráeme tu diezmo y ofrenda que yo te voy a dar el número de la suerte.
porque eso es lo que prometen ellos hoy. Dios te va a dar riqueza. Ven que Dios te va a dar riqueza. Dios te va a prosperar grandemente. Casa, yo veo casa y las visiones de ellos es esa. Yo veo casa, yo veo prosperidad, yo veo dinero ahí. Esas son las visiones de ellos. Comodidad. Ellos ven es comodidad, belleza, todo. Yo recuerdo, eso ha sido el golpe más grande y más viciente, pero la gente no lo ve. Para los tiempos antes de la pandemia, para el año 2020, yo veía que esos pastores hacían publicidad en todos los canales y todo eso, que este año, porque ellos a final de año eso comienzan una campaña ardua y fuerte para sacarle platica a la gente en diciembre, como todo. El otro año va a ser el año, y todos los años están como el presidente Maduro, todos los años va a ser un año bueno, pero deprimente. Igualmente, están ofreciéndote a ti que este va a ser el año de la bendición. Y recuerdo de 2020, de 2019 para 2020 fue la pandemia. Decían que el año 2020 iba a ser el año mejor de todo, porque era el 2020, la visión y todo eso. Mira, ninguno pudo, si tenían la gloria de Dios, ¿cómo no iban a poder saber que venía una gran pandemia mundial? Ahí es donde se da cuenta uno que son puros alcahuetas que se hacen llamar profetas, porque ellos mismos se pusieron el nombre de profeta. Porque tuvieron un sueño que lo puede tener cualquiera. Tuvieron una visión que lo puede tener cualquier bautizado que le ore a Dios y sea consagrado a Dios. No se necesita ser profeta para tener una revelación de Dios, para tener un sueño de Dios, una visión de Dios. Que la gente hoy anda ensalzando a la persona y besándole la mano porque tiene visiones, porque tiene revelaciones. Eso no lo hace más que a ti. Solo podemos tener todo bautizado y consagrado a Dios. Basta con que usted sea una persona que se disponga para Dios con sincero corazón. Renuncie al mundo, al pecado, y verá usted cómo comienza usted a ver la obra del Espíritu Santo haciendo maravillas en usted y teniendo experiencias sobrenaturales que usted se quedará, wow. Entonces, ahí está, comienza y engañaron una cantidad de gente, pero nadie lo vio y ahí están todavía. Les ofrecieron eso y yo les pregunto, ¿y será que no se dan cuenta que les ofrecieron y no analizan sobre eso? Si ese hombre fuera verdaderamente profeta, ¿cómo se iba a equivocar en algo tan grande y delicado como eso? ¿Y por qué siguen ahí? Porque no tienen la claridad, no tienen el discernimiento. Porque una persona que tenga la luz del Espíritu Santo, cuando yo me doy cuenta que una persona viene y dice, eso es como ese que dijo que Jesucristo venía en tal fecha y no vino. Yo me pregunto, ¿y esta persona